Continuando con nuestro paseo por Rusia, nos dirigimos ahora hacia la legendaria ciudad de San Petersburgo. Para ello partimos desde Moscú en una línea aérea rusa rumbo a San Petersburgo. Una vez arribados, nos alojamos en el Hotel Pribaltiskaya y desde la habitación una vista al exterior. Llegamos a la plaza del Palacio del Hermitage y al fondo podemos ver el Estado Mayor. Alejandro I encargó que se diseñara el edificio del Estado Mayor. Esta construcción tiene forma de arco y estilo imperio y en el centro tiene un arco de triunfo que está coronado por una cuadriga romana. La columna de Alejandro en honor del zar Alejandro I, levantada para conmemorar la victoria sobre Napoleón, y está compuesta de un solo bloque de granito que se sostiene con la base sin ningún tipo de anclaje. El Palacio de Invierno se destaca por la grandeza y escala, lujo y variedad de ornamentación y buenas proporciones. Representa todas las particularidades del estilo barroco ruso, majestuosas habitaciones de gala, abundancia de detalles decorativos, brillo, lujo y elegancia. Esta es la entrada principal que daba sobre la plaza del palacio. Aquí solían llegar carrozas imperiales, y los augustos propietarios del palacio y sus invitados, al entrar, se encontraban ante la espléndida escalera principal. En el siglo XVIII esta escalera se llamaba de los embajadores, pues por ella subían los mensajeros de otros países. Más tarde recibió el nombre del Jordán, porque por ella bajaban cuando en el Neva se celebraba el Día del Bautismo, que según la leyenda tuvo lugar por primera vez en el río Jordán. El museo se formó con la colección privada que fueron adquiriendo los zares durante varios siglos. Pero fue en el año 1764 cuando Catalina la Grande compró una colección de 225 cuadros holandeses y flamencos, y fue entonces cuando comenzó a decorar el palacio con todo tipo de obras de arte. Esta sala está decorada con las láminas que representan los escudos de 67 provincias, y aquí eran recibidos los gobernadores de esas provincias. Aquí tenemos la miniatura de la gran carroza para las ceremonias de coronación. Atrás vemos la carroza que es del siglo XVIII. Fue decorada en el palacio después de la guerra contra Napoleón en el año 1825. La longitud de esa galería es 55 metros y en esta galería se exponen 338 retratos de los generales y oficiales que habían tomado parte en aquella guerra. Lo primero que admiramos son los magníficos parqués de marquetería de la Sala de San Jorge o Sala Grande del Trono. Bueno, ahora estamos en la Sala del Trono, pero esta sala fue construida y decorada en los años 40 del siglo XIX después de un incendio. De primera vista parece muy simple porque aquí se combinan solamente dos colores, el blanco y el dorado. Pero miren el material. Las paredes, pilastras, columnas, todo está revestido con el mármol blanco de Carrara. Las bases de las columnas, capiteles, el balcón, el techo, las lámparas son de bronce dorado. El balcón se interrumpe y por encima del trono vemos la obra del escultor italiano Francisco Nero, San Jorge el Victorioso, que está matando el dragón. Aquí vemos que el piso, como si fuera un espejo, tiene el mismo diseño que el techo. Llamada también la Sala Pequeña del Trono, fue concebida en memoria de Pedro el Grande en 1833. Que responde a este fin lo notamos en la decoración. En el ornamento moldurado, la pintura del techo y el friso en las paredes están incluidos el monograma de Pedro en latín y águilas bicéfalas y coronadas. En el fondo del nicho, entre las columnas de jaspe, está el cuadro de Pedro el Grande con la diosa Minerva de Jacobo Amiconi. Y debajo está el trono imperial fabricado en 1731 en Inglaterra.
Ahora estamos entrando al pequeño Hermitage, que es el segundo edificio del conjunto arquitectónico estatal Hermitage. Fue construido para la vida privada de Catalina II. Quería descansar esta de la vida oficial en un lugar aislado, acogedor y lleno de obras artísticas, y por ese motivo el palacio fue denominado Hermitage, que es una palabra francesa que significa ermita, llenado de las colecciones de pintura y escultura, donde la ermitaña soberana solía pasar sus horas de ocio, admitidos solamente los amigos más íntimos para hacerle compañía. La sala del pabellón es un maravilloso salón adornado con galerías, rejas doradas, mosaicos esmaltados, centellantes lámparas de araña de cristal de roca. Y aquí se encuentra el famoso reloj pavo real de Coxe del siglo XVIII. Está realizado en oro en un jardín fantástico. Al dar la hora, la lechuza mueve la cabeza. Después el pavo real, instalado en el roble, abre su opulenta cola y da la vuelta mostrándola al público. Y por último el gallo canta abriendo el pico. La esfera del reloj se encuentra en el sombrerete de la seta más grande y el complicado mecanismo está disimulado por la colina. Dos hermosas mesas, esta formada con diferentes mármoles de colores y esta realizada con un mosaico romano. Pasamos ahora al denominado Hermitage Viejo, que fue construido en 1770 para instalar la creciente colección artística de Catalina II. En este palacio se encuentran fundamentalmente obras de los maestros del Renacimiento italiano. Ese maestro italiano inventó la receta de cerámica en colores. Miren, ya pasaron 500 años y los colores se conservan tal cual. Pero las perlas de la colección son dos cuadros de Leonardo da Vinci, la Madonna Benoit o Virgen de la Flor y la Madonna Lita o la Virgen con el Niño en esta sala llamada precisamente Leonardo da Vinci. Este es el cuadro de la Madonna Benoit, que es correspondiente a su periodo creativo temprano y representa a la Virgen como una joven contemporánea del pintor, ataviada y peinada a la moda, que juega con su hija. Y este es el de la lacónica Madonna Lita, que por el contrario es un trabajo de madurez en que la imagen de la Virgen es el ideal de la belleza física y espiritual. Las columnas de la sala son de jaspe de colores verdes y rojos, algo bastante raro de encontrar en la naturaleza. Dos obras de Tiziano, Danae y Magdalena Penitente. Y ahora pasamos al edificio del Hermitage Nuevo, que es el único palacio del conjunto que no fue construido con Catalina II en el trono, sino con su nieto Nicolás I. Fue construido entre 1842 y 1851 por el arquitecto alemán Leo von Klenze. Así llamada la Biblia, la ilustración de la Biblia hecha por Rafael y sus discípulos. El destino del nuevo Hermitage fue palaciego y museístico a la vez. Esta es la causa de la lujosa decoración de las salas. Los zares rusos ofrecían aquí para sus invitados divertidos bailes de máscaras y cenas festivas, lo que no era nada favorable para las obras de arte. Y aquí vemos un detalle de los hermosos pisos de la sala.
Aquí vemos esta maravilla de Rafael, Virgen con el Niño de 1504, que Alejandro II le regaló a su esposa María Alexandrovna. Representó la imagen de la Virgen sobre el fondo de un paisaje de primavera temprana y la imagen está un poco triste, pensativa. El cuadro fue pintado por Rafael a los 17 años sobre una madera, que tallada luego alrededor forma el marco del cuadro. Vemos a un alumno reproduciendo el cuadro y allá tenemos también de Rafael el cuadro La Sagrada Familia de 1506. En este cuadro vemos que todas las figuras están unidas por las miradas, todos se miran entre sí. Mentalmente se pueden envolver en un óvalo que simboliza el equilibrio tan importante en aquella época. La escultura de discípulos de Rafael, el delfín y el niño muerto. Una escultura de Miguel Ángel, el joven en cuclillas. Miguel Ángel la hizo para decorar el frontón de la capilla de la familia de los Médicis, pero luego no la usó, por lo que la obra no está acabada. Se ve que está sin pulir. A pesar de que es pequeña, está hecha con tanta maestría. Miren esa espalda, muestra la fuerza física, muscular de este joven. Estos cuadros son todas obras de Miguel Ángel. Dijimos que como el destino era palaciego, no era favorable a las obras de arte. Se dedicó entonces el primer piso a la pintura, por lo que las espaciosas salas tenían techos acristalados. El techo alrededor de los espacios acristalados está recubierto de lujoso ornamento moldurado y dorado sobre un fondo azul celeste. Esto produce un hermoso efecto en combinación con el tono rojo oscuro de las paredes de las que cuelgan los cuadros. Copa hecha de una sola pieza con lapislázuli de los montes Urales. Llaman especial atención los vasos, lámparas de pie, tapas de mesa y otros objetos de malaquita, lapislázuli, pórfido, que fueron realizados de acuerdo con la técnica de mosaico ruso y ricamente ornamentados con bronce dorado. Pese a la pomposidad, la decoración de las salas no distrae la atención del visitante a la pintura. Sillones y banquetas se disponen de tal manera que se puede descansar en ellas contemplando los cuadros holgadamente. En esta sala se exponen cuadros de artistas italianos de los siglos XVII y XVIII. Y otro corriente artístico fue representado por Caravaggio, que se considera como el fundador de la escuela realista. Muchos pintores siguieron su método y uno de ellos está representado aquí, se llama Leonello La Spada, la escena, la crucificación de San Pedro, al cual crucificaron cabeza abajo. Siempre representaban las obras en el fondo oscuro, lo que le daba la posibilidad de modelar el cuerpo. El nacimiento de San Juan Bautista de 1540 de Tintoretto, que es de la escuela veneciana del Renacimiento. Aquí las figuras son casi escultóricas. Y aquí el cuadro del combate de la mujer con centauro de Luca Giordano, contemplado por Cucchi. Pero esos cuadros grandes que hay representan las escenas de la historia de antigua Roma y posteriormente los compraron para el Museo del Hermitage. Dos cuadros del pintor veneciano Canaletto, este de 1729 llamado Recepción del Embajador Imperial, y este, el Neumarkt en Dresde. Este es uno de los cuadros que se utilizó para la reconstrucción de Dresde después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos en la sala ahora de artistas españoles del siglo XVII. Catalina la Grande compró el primer cuadro de Murillo muchos años antes, ¿no? Y el primer cuadro fue este. El cuadro Murillo lo pintó en 1665 y se llama Descanso en la huida a Egipto.
Y arriba tenemos el cuadro Isaac bendiciendo a Jacob. Y al lado un pequeño cuadro llamado Muchacho con un perro de 1650. Más allá vemos la Asunción de la Virgen, un cuadro de 1670. Dejamos los cuadros de Murillo y pasamos a los de Zurbarán. Este es el Cristo crucificado de 1650. Y este es San Lorenzo de 1636. Lo llamaron el pintor de los reyes y el rey de los pintores. Velázquez fue un gran retratista. Aquí tenemos el Conde Duque de Olivares de 1638. Y este es el último retrato de Felipe IV a los 52 años. En su rostro se refleja un cansancio por demás notable. Es de 1657. También pintó lo que hoy llamamos bodegones. Este es el Almuerzo de 1617. Tenemos una obra de Francisco de Goya, el retrato de la actriz Antonia Zarate. Esa obra no fue comprada como otras. Es un regalo que hizo a nuestro museo el coleccionista norteamericano Hammer. Rembrandt es uno de los mayores maestros del barroco. Aquí tenemos a Danae de 1636, cuyo modelo fue su esposa Saskia, pero luego le cambió el rostro por el de su amante. Y aquí su mujer Saskia, caracterizada como Flora, es un cuadro de 1634. Descendimiento de la Cruz de 1634. Pasamos ahora a la sala de impresionistas y artistas modernos. Son los impresionistas quienes descubrieron el aspecto del mundo que pasaba desapercibido para otros, fijándose en lo versátil y pasajero. Y aquí tenemos obras de Matisse, donde podemos ver naturalezas muertas, paneles, retratos y composiciones de género. Este cuadro se denomina La Conversación. Salón de Otoño de 1905. La Danza de 1910. Armonía en Rojo de 1908. Y La Música de 1910. Picasso es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX. Participó desde la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Atravesó varios periodos: el azul de 1901 al 4, el rosa de 1905 al 6, y ya en 1907 comienza con su época cubista. Y por último tenemos a Gauguin, que es un pintor post-impresionista. Sus experimentos sobre el color y el conjunto de su obra en general influyeron en la evolución de la pintura, especialmente en el fauvismo. Ya enfermo y arruinado, se establece en Tahití, en la Polinesia, donde desarrolla gran parte de su obra. Terminamos nuestra visita del museo y continuamos con nuestro recorrido. Ahí vemos la entrada del nuevo Hermitage. Es el pórtico de los Atlantes de 1848. Las esculturas son de Alexandre Terebeniev. Continuando con nuestro tour por Rusia y los países nórdicos, seguimos recorriendo la ciudad de San Petersburgo.
Allá distinguimos la columna de la paz. Está escrita en todos los idiomas del mundo. Cruzamos el río Neva de 74 kilómetros de longitud que nace en el lago Ladoga y desemboca en el Golfo de Finlandia. En el centro de la plaza de San Isaac, la estatua de Nicolás I sobre un pedestal con episodios de su reinado. Y allá distinguimos la cúpula dorada de la Catedral de San Isaac, para la cual se emplearon 100 kilogramos de oro. En su construcción, que data de 1818 de esta catedral, que es la más suntuosa y grandiosa de San Petersburgo, se emplearon 43 minerales. Tiene en total 112 columnas de granito, los muros exteriores están revestidos de mármol de Carelia y el interior tiene mármoles rusos, italianos y franceses. Mientras que las columnas del retablo fueron revestidas de malaquita y lapislázuli. Cruzamos nuevamente el río Neva. A pesar de su modesta longitud, es el tercer río más caudaloso de Europa, después del Volga y del Danubio. De los 74 kilómetros de longitud, 28 se encuentran dentro de los límites de la ciudad de San Petersburgo. Nos acercamos ahora a la iglesia de la Resurrección de Cristo, que fue construida en el lugar en donde el zar Alejandro II fue asesinado, víctima del atentado de 1881. La catedral muestra las siguientes curiosidades. Las cúpulas laterales miden 62 metros porque el zar murió a los 62 años. La iglesia tiene una multitud de mosaicos que cubren la mayor parte de la pared y del techo. Los ojos de Jesucristo en la cúpula tienen medio metro de largo. La cúpula central mide 81 metros, ya que el zar murió en 1881. Y la piedra negra de la parte inferior tiene manchas azules cuando le da la luz del sol. Vamos ahora a navegar por el río Neva, que tiene un ancho medio de 400 a 600 metros y una profundidad máxima de 24 metros en la parte central de la corriente. En la Edad Media el río tomó una gran importancia, ya que al ser ancho y navegable constituía un canal de comunicación entre el mar Báltico y el Volga hacia el oriente. En el siglo XVI, en la desembocadura del río, se construyó la fortaleza sueca de Ñen, pero luego fue destruida por Pedro el Grande después de fundar la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Esta fortaleza de 1703 está considerada la primera estructura de San Petersburgo. Este edificio fue un internado. Aquí las familias nobles internaban a los hijos que eran ilegales. El afamado clérigo ruso Rasputín se ahogó en este río en el año 1916. Miren a la derecha, a continuación se puede ver un poco el edificio amarillo que tiene el número 12. Allí tuvo su último apartamento Alejandro Pushkin y hoy día este apartamento es su museo. Este canal se llama el canal de invierno y une dos ríos, y en este canal hay tres puentes. Este que vamos a pasar ahora es moderno, lo construyeron en los años 60 del siglo XX. Pasamos ahora frente a la réplica de una vieja embarcación rusa. Estas son las monumentales columnas rostrales de 32 metros, perfectas en sus proporciones y elegantes en su silueta. Las figuras alegóricas personifican los ríos Volkhov, Neva, Dnieper y Volga. Evocan la antigua costumbre romana de conmemorar las victorias navales construyendo columnas de triunfo, adornándolas de rostros y espolones de las naves de trofeo. Las columnas se alzan a dos lados de la plaza semicircular delante de la bolsa, subrayando su posición dominante en el conjunto de la punta de la isla de Vasilievsky y dándole a toda la plaza un aspecto festivo.
Vemos la Catedral de San Pedro y San Pablo, o de Pedro y Pablo, que es un templo ortodoxo ruso localizado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. La fortaleza, construida entre 1703 y 1733 por Pedro I, al principio fue prisión para enemigos internos y luego se transformó en panteón de los zares y miembros de la familia imperial. Aquí el edificio rojiblanco es la casa del comandante. Aquí vemos la aguja de la catedral, que alcanza los 123 metros de altura. Un conjunto de edificios a nuestra derecha, de color amarillo con el techo rojo, es la fábrica que funciona en el territorio de la fortaleza, y en esta fábrica están acuñando las monedas de metal. En la punta de la aguja se encuentra la figura de un ángel. En 1997, cuando los restauradores estaban trabajando para limpiar la figura del ángel, encontraron una nota en una botella entre los pliegues de la toga del ángel, en donde los restauradores de 1953 se disculpaban por lo que ellos consideraban un trabajo mediocre y de mala calidad. Y se dice que los renovadores últimos dejaron otra nota para las futuras generaciones, aunque su contenido se desconoce. La catedral es la primera iglesia de piedra de San Petersburgo, construida entre 1712 y 1733. Contiene los restos de la mayoría de los emperadores y emperatrices desde Pedro el Grande hasta Nicolás II y su familia. De los soberanos posteriores a Pedro I, solo Pedro II e Iván VI no están enterrados aquí. El iconostasio de la catedral es como un arco de triunfo de 12 metros de altura. Este iconostasio y toda la catedral era una especie del monumento dedicado a la victoria de Rusia en la Guerra del Norte. El iconostasio hicieron los artesanos rusos que trabajaban en Almería, en el Kremlin de Moscú, bajo la dirección de Iván Zarudny. Es el único nombre que conservó en la historia. Y desarmado en cajas, lo llevaron aquí a San Petersburgo, aquí armado. Las puertas del iconostasio son de bronce dorado, pero estas puertas son del siglo XIX. Aquí tenemos las tumbas de Nicolás II y de sus hijos Alexis, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Nicolás II en un sarcófago de mármol de Carrara. Y las láminas que vemos en las paredes con los nombres de los enterados, pero esas láminas todavía son de madera pintadas con el nombre de Alexei, el único varón de la familia, heredero del trono ruso. Fue asesinado cuando todavía no ha cumplido 14 años de edad, y 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Y a mano derecha, en la pared lateral, la lámina con 4 nombres de los criados: un médico, un cocinero, el criado del zar y la criada de la zar. La catedral se apartó del canon viejo de iglesias con cúpulas y cruces e interiores estrechos. Se creó un nuevo tipo de templo denominado de salas. Efectivamente, su interior recuerda una sala con grandes ventanales, decorada con viejas banderas de trofeo, que atribuyen al interior de la catedral un aspecto solemne y triunfal. Las tumbas están revestidas en mármol de Carrara, salvo aquellas 2 de jaspe de los Urales. La oscura es de Alejandro II, que fue asesinado por una bomba en 1881, y la marrón de su esposa María de Hesse, conocida como María Alexandrovna. La de aquí adelante es de Alejandro III, padre de Nicolás II. Todas tienen una cruz de bronce dorado, y las que tienen 4 escudos en las esquinas son de los zares, las que no tienen escudos son de los miembros de la familia. Aquí las tumbas de los que gobernaron durante el siglo XVIII. Cronológicamente, al lado de la pared, la tumba de Pedro I el Grande. Encima se ven las medallas acuñadas en la Casa de la Moneda, que están dedicadas a la fundación de la ciudad en la Guerra del Norte. A los pies, un busto de Pedro I. En este extremo, la tumba de Catalina II, la Grande, y allá en la segunda fila, al lado de la ventana, la sobrina de Pedro, Ana, de 12 años de edad. Y al lado, la hija bastarda de Pedro, Catalina Isabel, que falleció de 20 años. Y estas son las tumbas de los que gobernaron durante el siglo XIX. Y aquí vemos la cátedra en madera tallada de 1732 de autor anónimo con su baldaquín. Y este fue construido especialmente para el zar.
Salimos por la parte posterior de la catedral monumento a Pedro I, donado por el escultor Mijail Shemiakin, que vive en los Estados Unidos y que fuera desterrado en la época soviética. Decidieron ponerlo aquí ya que es donde Pedro inició sus actividades y reformas y por otro lado se encuentra enterrado en la catedral. Dejamos atrás la fortaleza y la catedral de los santos Pedro y Pablo y nos dirigimos a embarcarnos nuevamente para emprender el regreso. Y ya estamos navegando de regreso por el río Neva. Y de esta manera terminamos nuestra visita de San Petersburgo y de Rusia para dirigirnos mañana hacia la República de Finlandia.